Un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena y también que nos escuchan en Esperanza Radio a nivel nacional. Nuevamente nos encontramos aquí en el set de la Unión Colombiana del Sur con la disposición de profundizar, de estudiar un poco más acerca de la palabra de nuestro Dios. Este es su programa Estudiando para Compartir. Hoy nos ocupa la lección número 7, Fundamentos de Profecía. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Pero antes de abrir la palabra del Señor, voy a invitar al pastor Jaime Rivero que tenga la bondad de orar y de invitar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en todos los pensamientos. Está bien. Señor, en este momento invocamos tu presencia para este estudio y esperamos que la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y de las personas que van a estar viendo este programa. Gracias, Señor, porque nos escucha siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bonito, muy especial el momento del estudio de la lección, mis apreciados hermanos. Hoy, como siempre, tenemos dos invitados, también compañeros del ministerio, al pastor Jaime Rivero, que ya lo escucharon en la oración, pastor del distrito de Palermo. Qué gusto volverle a tener aquí, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Aquí estamos para servirle a la iglesia. Amén, así es. Y también tenemos al pastor Arnulfo Angulo, es el pastor del distrito de Usaquén y también es muy grato contar con su presencia, pastor, bienvenido. Pastor Roberto, muchas gracias por la invitación y aprovecho de dar un saludo allí a nuestros hermanos del distrito de Usaquén y a cada maestro que nos acompaña. Claro que sí, pero antes, apreciados hermanos, por favor, estén muy atentos a los consejos que damos cada 8 días para enriquecer la lección de escuela sabática, para hacerla mejor, para hacerla más atractiva, para que la clase de la lección sea algo realmente especial y que hermanos y amigos se interesen en llegar puntuales, llegar temprano a la iglesia. Pastor Rivero, usted ha tenido una vasta experiencia en el ministerio y sabe que la lección de escuela sabática luchamos para que la hermandad llegue temprano. ¿Qué consejo puede dar para enriquecerla, para hacerla cada vez más atractiva y que las personas y los hermanos puedan estar con nosotros desde las primeras horas? Bueno, lo importante aquí es que cada maestro de escuela sabática con sus alumnos debe de estar muy pendiente porque la obra de la escuela sabática en sí es el corazón de la iglesia. Ajá. Y si es el corazón, es el que está siempre bombardeando o bombeando lo que significa el estudio de la Biblia. Y la iglesia necesita estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, estamos pidiendo en este momento que los maestros de escuela sabática puedan ellos sentir ese deseo, porque el que llegue el alumno temprano no depende solamente de él. Claro. El maestro debe motivar. El maestro debe estar pendiente durante toda la semana. El maestro debe saber dónde se encuentra su alumno y qué es lo que hace con el proyecto de la escuela sabática. Entonces, por eso, yo quiero invitar a los maestros de escuela sabática. Es un plan claro de Dios de que cada maestro, no todo el mundo es maestro. Y no es ser maestro de escuela sabática, necesita esa persona estar en realidad conectado con el Señor. Tanto, esa es la invitación, a que cada uno procure presentar a tiempo y estar llevando como maestro de escuela sabática esa bendición del estudio de la palabra, animando a cada alumno a que llegue a tiempo, porque necesitamos estudiar la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Es decir, tenemos que ser maestros que nos preocupemos por la preparación, la profundización del estudio de la lección. Es importante, los hermanos van a estar contentos de sentarse a escuchar a una persona que va realmente preparada, que tiene un bosquejo y que no lee la lección porque ellos ya la leyeron en casa. En la iglesia se hace un repaso de los puntos fundamentales. Gracias, pastor Rivero. Pastor Arnulfo, ¿qué otro consejo? Claro que sí, apreciados maestros, pastores, muchas veces los hermanos, los amigos que van a las clases piensan y creen que al llegar tarde es porque el programa no es atractivo. Ajá. Y dicen, no,
llegamos después, mientras que viene algo mejor. Entonces, cuán importante es que nosotros como maestros, al iniciar nuestras clases, incentivemos a nuestra pequeña clase, a nuestra pequeña iglesia allí, con la cual nosotros manejamos, podamos premiarles, pastor, que sea llegando temprano, darle un pequeño detalle, tener un especial, un testimonio, algo atractivo que la persona sienta la necesidad de decir, oye, quiero llegar temprano a la clase de escuela sabática porque además de que vamos a aprender de las cosas de Dios, hay algo que también nos anima y nos motiva a asistir temprano. Ok, pastor, entonces sería como un valor agregado, que nosotros motivemos, incentivemos a los que lleguen temprano. Qué importante, de acuerdo con, bueno, todas las iglesias quizás no lo podrán hacer, pero miren el presupuesto de su iglesia para que pudieran darle a los que lleguen temprano la lección de escuela sabática. Eso los va a motivar cada día más a estar en conexión con el estudio de la palabra de Dios. Pero vamos a entrar ya en el tema fundamentos de la profecía. ¿Saben? Apreciados hermanos, parece que esta semana estuviéramos estudiando temas aislados, pero realmente todos son la base fundamental para poder entender la profecía tal como el Señor nos la explica. Ahora, vamos a centrar nuestros pensamientos en un tema importantísimo como es el trono de Dios, el trono de Dios. Vamos a hablar del trono de Dios, vamos a hablar de los ángeles, bueno, todos esos elementos que la lección nos traía. Pero vamos a comenzar y quiero, Pastor Rivero, que nos comience a ayudar un poquito acerca de la revelación en la palabra de Dios. Nos habla acerca del trono de Dios, nos lo describe. ¿Cómo usted puede hablarnos acerca del trono de Dios? ¿Qué es el trono de Dios? ¿Cómo podemos llegar al trono de Dios? ¿Realmente hay algo especial, relevante para hoy en día acerca del trono de Dios? Bueno, en esto la Biblia es muy clara y uno de los profetas mayores, como es Isaías, en el capítulo número 6, el versículo número 1, habla de esto. Él comienza su disertación, comienza a hablarle al pueblo y comienza con este tema. El trono de Dios. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo interesante es que el profeta dice, vi al Señor sentado. Y allí en todo esto nos da esa situación que pasa allí sobre el trono en el cielo, nos da a nosotros una enseñanza muy grande porque nos ayuda a ver cómo todos los que están allí, todos los seres celestiales, le sirven a Dios, alaban a Dios y adoran a Dios como el Rey del universo. Y si los seres celestiales adoran a Dios como Rey del universo, mucho más nosotros, los seres humanos. Claro, cuánto más nosotros al acercarnos a Dios deberíamos de tener la concepción de la santidad donde Él mora, la reverencia y el poder, la majestuosidad del trono de Dios. Realmente es impresionante el saber. A pesar de que hoy en día en el santuario o en los templos no vemos la Shekinah o la presencia de Dios, sin embargo, cuando entramos al templo, Pastor Arnulfo, debemos de tener la concepción clara de que ahí está la presencia del Señor. Claro que sí, pastor y queridos hermanos, aunque hoy en día nosotros no tenemos un santuario terrenal como lo tenían los israelitas, tenemos que tener en cuenta que la presencia de Dios no nos limita hacia un lugar físico, o sea, como lo tenían los israelitas. Pero nosotros tenemos nuestros templos, que también es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, pero más que eso, hermanos maestros, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Así hay que tenerlo en cuenta y Él estaba ministrando en el santuario celestial. Y mientras que nosotros tengamos ese privilegio de poder presentarnos delante de la presencia de Dios, teniendo un sumo sacerdote en nuestros templos, en nuestras iglesias, en cualquier lugar, podemos entender y comprender de que Dios también puede morar en nuestra vida y en nuestro corazón. Compañeros, ¿por qué será que cuando uno se acerca a la presencia de Dios, uno se siente como más indigno, más pecador? ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Porque realmente eso fue lo que le pasó también al profeta Isaías, ¿no? Él se acercó y ¿qué fue lo que sintió, Pastor Rivero? Bueno, es que como estamos a este lado
como se dice, de la eternidad. Sí, Somos pecadores, sí. sentimos que pues en realidad estamos lejos del Señor. Y cuando Isaías habla allí de esa imperfección, de ese pecado, pues se hace mucho más evidente, porque es que yo estoy ante la presencia del Creador, del Dios del universo, y del que está, como dice la palabra del Señor, sentado en su trono. Entonces, cuando estamos allí, hablamos como cristianos y que hablamos de ese trono, pues en realidad no debiéramos desesperarnos tanto de esa situación, de la situación nuestra. Sí, de sentirnos indignos, pecadores. No, lo que debemos de sentir es que sí tenemos a un Dios creador, a uno que está sentado en el trono y que Él ha hecho todo por nosotros. Amén. Eso es lo que debiéramos sentir como seres humanos. Acercarnos a Él, acercarnos por medio de Jesús, acercarnos a nuestro Dios. Con plena confianza, con tranquilidad de saber que el Señor nos escucha. Sin embargo, Isaías pronunció allí, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros, han visto, ¿no?, la gloria, la majestuosidad de Dios. Sin embargo, después de que el Señor le dice, tranquilo, tu pecado es quitado, ¿cuál es la reacción, Pastor Arnulfo, que tiene inmediatamente? Bueno, es interesante, hermanos, es que estar ante la presencia de Dios nos revela cuán alejados estamos nosotros del carácter de Dios. O sea, nos revela eso. Sí. No porque Dios quiera humillarnos, sentirnos indignos. No, no, no. Lo que nos muestra es que Dios, cuando llega Dios a nuestra vida, ilumina cada rincón de nuestro ser, cada rincón de nuestra vida. Y eso fue lo que sintió el profeta Isaías. O sea, él se sintió indigno, pero Dios no lo escatimó, sino que al contrario, le mostró la gloria, que pues es un privilegio tener la presencia de Dios. Claro, y a mí me llama profundamente la atención, compañeros y hermanos, y deberíamos de hacer énfasis en la lección en esta semana, de que inmediatamente cuando Isaías es tocado con el carbón encendido del templo, es decir, purificado, la reacción es, heme aquí, envíame a mí. Yo creo que esa debería ser la reacción de todos nosotros cuando entendemos el amor de Dios, estamos prestos para el servicio, ¿no? Y vemos allí como el profeta, por medio de sus escritos, vemos como el profeta se acerca a Dios, conoce se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero él reacciona de una manera positiva. Ajá. De una manera donde dice, aquí estoy, imperfecto, no me siento digno, pero Señor, has hecho todo por mí, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? O sea, esa debiera de ser la actitud del ser humano como tal. De todos nosotros. De todo el ser humano. Claro. Pero como estamos en un mundo tan lleno de maldad y de circunstancias y situaciones que el ser humano ha vivido, a veces no sentimos eso. Y la iglesia, como pueblo de Dios, cada uno de los alumnos que tiene allí al frente, el maestro debe hacerle sentir que es una responsabilidad. La primera responsabilidad es acercarme al trono. ¿Cómo me acerco? Pues estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, teniendo eso en primer lugar. Así es. Muy bien, entonces acercarnos al trono, nos vemos tal como nosotros somos, pero Dios coloca su misericordia, su bendición, nos purifica y eso nos capacita para ir a compartir el Evangelio. Compañero, la lección nos traía, apreciados hermanos, un tema muy interesante acerca de Juan el Bautista y nos hablaba acerca de él como precursor de la primera venida de Jesús, como aquel que brilló, como un serafín, dice la lección, brilló con ese mensaje. Hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros los cristianos de estos últimos días, deberíamos de tener también esa misma actitud, Pastor Arnulfo. Claro que sí, pastores y hermanos, hay que entender que así como Juan el Bautista desempeñó un papel crucial, como el pastor Perdomo lo mencionó, como ese precursor de la primera venida de Jesús, hoy en día nosotros también como pueblo de Dios tenemos una gran responsabilidad similar en el contexto que Juan lo mencionó. Sí, Juan fue descrito como, lo dice Juan 5:35, lámpara ardiente y brillante, es el texto bíblico. Al igual que él, hermanos queridos,
y pastores, debemos nosotros ser esos testigos también luminosos para el mensaje de la salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. O sea, hay un mensaje que dar y el pueblo de Dios tiene que brillar. Y así, ahí sí como dice el Señor en su palabra, no se toma una lámpara y se le coloca debajo de la mesa, sino es allí para que ilumine, para que oriente. Ahora, sí, pastor. Ahora, yo quiero hacer algo, decir algo que es muy importante. Sí, señor. El profeta Isaías era profeta. Sí. Profeta porque él recibía las visiones del Señor y le iluminaba. Pero nosotros hoy día también somos profetas. Ah. O sea, somos querubines, como dice allí. Como Juan el Bautista, él proclamó, dio un mensaje. Y cuando hablo de que nosotros somos profetas en este momento, es porque nosotros damos un mensaje, llevamos un mensaje, necesitamos dar ese mensaje. Hay personas que no conocen de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, están muy lejos de lo que nosotros conocemos. Y en el momento en que nosotros hablamos, en el momento en que nosotros abrimos nuestra boca para proclamar el mensaje de salvación, nos convertimos en profetas. Importantísimo, porque estamos dando un mensaje basado en la palabra de Dios. Sí. Y es un mensaje importante y esa es nuestra misión. Pero, compañeros, la lección nos traía uno de los fundamentos de la profecía, es cuando vamos al Génesis y miramos todo lo que sucedió allí. Y nosotros observamos que de las primeras consecuencias que tuvo el pecado fue el que fueron expulsados, dice la Escritura, del paraíso, del Edén. Y colocó el Señor allí un ángel, ¿no? Un ángel, un querubín con una espada allí, ¿no? Para que nadie pudiera entrar. Fue una consecuencia tremenda. Pero la pregunta es, Pastor Arnulfo, ¿será que algún día podemos volver otra vez a ese Edén perdido? Claro que sí, pastor, con toda la seguridad. Tenemos ese lindo privilegio, así como humanidad caída, tenemos esa promesa, esa esperanza de nuevamente poder volver a ese Edén que un día nuestros padres perdieron. Tenemos la linda oportunidad de volver a ese paraíso que Dios nos tiene preparado, a pesar de que el pecado obviamente nos separó. Tenemos ese lindo privilegio. O sea, ¿el puente quién lo hizo? Pues el camino fue Jesús venir, morir, Sí. y ahora es nuestro Salvador. En este momento Él se convierte en nuestro Redentor. Y en ese camino de muerte y resurrección, pues nos da la oportunidad a todos de poder estar ahí en ese plan que Dios tiene para cada momento. Qué bendición, ¿no? Mire que la lección traía algo, Pastor Rivero, que me llamó mucho la atención, bonito. Dice que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, de tomos con sus hijos durante mucho tiempo, fueron hasta la puerta del Edén. Y allí adoraban a Dios, añorando algún día volver allí, ¿no? Después el Edén fue trasladado, ya no lo vieron más, pero como lo acaban de mencionar los compañeros, a través de Jesús tenemos el puente que el Señor ha hecho para poder volver otra vez a ese lugar maravilloso del Edén restaurado, en el paraíso, en el reino de los cielos, ¿no? Lucas 23:43, ahí se encuentra. Ahí está. Ahí está. Y Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Ahí encontramos nosotros la referencia bíblica para donde nos apoyamos para decir lo que estamos diciendo. Amén, qué bueno, importante. Ahora, Pastor Arnulfo, la lección de esta semana y la Biblia nos habla del trono de Dios, nos habla de los ángeles, pero nos habla de diferentes tipos de ángeles. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de la jerarquía que existe de los ángeles y la importancia de ellos? Claro que sí, pastor y hermanos. En la Biblia nosotros encontramos 4 tipos de ángeles o la jerarquía que encontramos. Sí. Y, digamos, analizándola, vamos a mencionarlas, digámoslo, de manera jerárquica, como se encontramos en la Biblia. Encontramos a los arcángeles, pastores, tomando el papel de Jesús. El arcángel Miguel, ¿no? Así es. El arcángel Miguel como tal. Según Judas, capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis 12, del 7 al 9, encontramos en primer lugar a los arcángeles. Posteriormente encontramos a otros seres también importantes, que son los serafines. Dice que los serafines tienen también un alto rango en la parte celestial. Tenemos los querubines, los ángeles mensajeros, y bueno, juegan un papel muy importante en cada una de las etapas o en cada una de las jerarquías que ellos tienen, y también en proclamar el evangelio, ¿no? Ok, entonces en resumen sería el arcángel Miguel o Jesús, están los serafines, están los querubines y está el ángel custodio, el mensajero, el ángel, lo que
yo nací en un hogar católico y mi madre me enseñaba el ángel de la guarda. Es el mismo, el ángel custodio, el que está allá al lado, el servidor, ¿cierto? El servidor, el que está allí. Qué bonito es que el Señor colocó todos los ángeles, todos los ejércitos para el servicio de sus hijos y para que nosotros pudiéramos conocerle un poco más. Pero uno de los ángeles, Pastor Rivero, Luzbel, hijo lucero de la mañana, querubín, la lección nos traía un poco acerca de él, dice, cayó de su posición. Yo sé que hay mucho que decir, pero la lección, el tiempo no nos da, pero, pastor, de una manera concisa, Pastor Rivero, ¿qué le pasó a Luzbel? ¿Por qué él, siendo un ángel tan exaltado, cayó en pecado? Bueno, como eran seres vivos, Sí, ¿sí? libres. libres, con libre albedrío, porque de ahí viene el libre albedrío, no fue no solamente para nosotros, fue para ellos, para los ángeles. Sí. Y fueron creados por Dios, son creación del Señor, de Dios. Entonces, el ángel, el Lucifer, que era Luzbel, sí, vemos cómo era el querubín protector lleno de sabiduría y de hermosura. Él fue creado perfecto por el Señor, según Ezequiel capítulo número 28, 12 al 15, vemos ahí, su corazón se comienza a enaltecer por causa de su belleza, eso es lo que dice la Biblia. Así es. Él comenzó a sentir esto por su sabiduría, su esplendor. Entonces entró en su corazón lo que hoy día llamamos el orgullo. Ahí está el punto. Ahí comienza. Ahí está el punto. Orgullo, vanidad, el creer que merecía más de lo que Dios le había dado, ¿no? Tremenda la situación de él. Pero bueno, esa fue la caída, como mencionó el Pastor Rivero, porque era un ser libre y tenía la oportunidad también de obedecer o no. Pero no se fue solo, Pastor Arnulfo. La Escritura dice, y mis hermanos, dice que se fue una tercera parte de los ángeles del cielo, fueron engañados, cayeron, expulsados del cielo. Pero hay algo muy bonito en la lección que yo quiero que usted lo resalte, Pastor Arnulfo, y es que esos lugares vacíos allá en el cielo van a ser llenos. ¿De qué manera? Claro que sí, pastor. Yo quiero leer textualmente lo que dice la sierva del Señor, específicamente en su libro La Verdad acerca de los ángeles, en la página 55. Ella dice, las vacantes se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles, y serán llenadas por los redimidos del Señor. Amén. Qué linda promesa, ¿no? Donde el Señor nos hace de que a nosotros, los que vayamos a ser salvos, seremos los que vayamos a ocupar esos espacios o ese vacío que se quedó ahí en el... Amén, Pastor Rivero. No se crearon más ángeles. No, ahí quedó. No. ¿Sí? Lo que la inspiración dice es que usted, Pastor Rivero, va a tener un lugar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Amén. Y no solamente el Pastor Rivero, el Pastor Arnulfo, este servidor, y todos ustedes, mis apreciados amigos, hermanos, los que nos escuchan a través de la Radio Esperanza Radio, quiero que entiendan que el Señor anhela con todo su corazón llevarnos al reino de los cielos para ocupar los lugares que dejaron aquellos ángeles que cayeron, y allí estaremos orando con el Señor. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué hermosa bendición que Dios nos da. Y después estaremos después de 1000 años, después del milenio, vendremos a esta tierra y aquí estaremos eternamente en el mundo que el Señor ha destinado para nosotros, un mundo redimido. Pastor Rivero, pero de los muchos textos que la lección trae, ¿usted tiene alguno que le gustaría que los maestros en esta semana pudieran resaltar? ¿Un texto que usted diría, deben de estudiar este versículo? Bueno, hay muchos. Sí. Pero yo he escogido Hebreos 4:16. ¿Qué dice? 4:14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahí está bien clarito lo que es el plan de salvación y la oportunidad que tenemos. Oye, pastor, qué hermoso texto, hermanos. Ahí dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente
si hay algo que nuestros amigos y hermanos este sábado en la iglesia, en el repaso de lección, deben de salir totalmente claros, es que el acercarnos a Dios lo hacemos como a un Padre amante, con confianza, y nos podemos, regocijar en saber que es la misericordia de Dios la que nos invita para que no tengamos ningún temor de acercarnos a su trono. Ese texto de Hebreos especial para poderlo estudiar. Así es. ¿Algún otro texto, pastor? Claro que sí, yo quiero compartir con ustedes lo que encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, y envíame a mí. Porque este versículo, mis queridos hermanos y apreciados pastores, este versículo nos muestra que Dios nos llama y que nosotros tenemos que atender a ese llamado que Dios nos hace. Y si nosotros no atendemos a ese llamado, pues hay consecuencias. Pero yo creo que el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios es atender al llamado que Dios nos hace. Amén, qué bueno, qué bueno. Compañeros, algo muy importante, y yo quiero recalcarlo, apreciado maestro, es que usted tiene que tener el punto central de la lección muy claro, para que así pueda orientar a la iglesia, a los hermanos y a los amigos, y irnos por el tronco y no por las ramas. Por eso, Pastor Rivero, usted, ¿cómo resumiría en una frase el punto central de la lección, en un párrafo? ¿Cómo lo diría? ¿Cuál es el punto central de esta lección, Fundamentos de Profecía? Bueno, para traerlo ya a nuestra experiencia, es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Nos da el acceso al trono de la gracia para recibir misericordia, restaurar y poder vivir en felicidad en Cristo Jesús. Amén, qué bueno, qué bueno. Noten ustedes ahora, ¿cómo lo diría usted, Pastor Arnulfo? ¿De qué manera usted resalta el punto central de la lección? Muy bien. Claro que sí, mis apreciados hermanos, lo podríamos decir de la siguiente manera, y es que a través de la lección Dios nos muestra su santidad. Dios nos muestra su propósito a través de la profecía, ¿cierto? Para llamar a un pueblo al arrepentimiento y de esta manera ser transformados y a la misma vez cumplir la misión en este mundo. Amén, amén. Muchas gracias. Pastor Rivero, Pastor Arnulfo, Dios les bendiga. Gracias, gracias de verdad. Compañeros dedicados a este ministerio vienen a acompañarnos aquí. Ha sido un privilegio el repaso de la lección. Y a todos ustedes, mis apreciados amigos y hermanos que nos ven en este su programa, Estudiando para Compartir, les mandamos un abrazo gigante. Que Dios les bendiga y que ojalá cada semana podamos profundizar más en un Así dice Jehová. Nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Sigamos compartiendo y estudiando estas hermosas lecciones que son palabras de vida eterna. Dios les guarde. Un abrazo para todos. Nos veremos con la ayuda del Señor.